Bueno, aquí estamos de regreso. Gracias por continuar con la paradita de las 12. No sé, compañeros, si vieron una información de Proconsumidor, donde dice que una gran cantidad de productos de la canasta familiar han bajado de precio y que otra gran cantidad han mantenido sus niveles de precios. Mencionan arroz, habichuelas, aceites, carnes, pastas, una gran cantidad de productos que han bajado sus niveles de precio. Además, dicen que es en beneficio de las clases pobres de la República Dominicana, que hoy pueden comprar mucho mejor que en días anteriores, cuando los precios tenían niveles estratosféricos. Yo no sé si es verdad, pero cuando uno va al supermercado, uno que compra en estos lugares de expendio, uno se da cuenta que en 3 funditas hay que pagar 8 y 10 mil pesos, sin artículos de lujo. Es decir, no entiendo yo cómo miden ellos la baja en los artículos propiamente de los que menos pueden, de los más carenciados. Si esto es cierto, hay que felicitar a los consumidores porque están comprando con productos que han bajado sus precios. Y es una gran cantidad que ustedes no se imaginan. Yo tenía la información, pero la he perdido. Voy a tratar en el ínterin de conseguirla para leer uno por uno los artículos que Proconsumidor está diciendo, su director, que han bajado de precio y los que mantienen sus precios estables. Es decir, que nos estamos quitando de encima un gran problema, nos estamos quitando de encima una gran mortificación, porque hace unas semanas los chelitos no rendían, ahora sí están rindiendo porque todos los productos, mayormente de consumo masivo, reitero, han bajado sus precios. No sé qué les parece. Bueno, para los que creemos en los milagros, aquí está el pastor. Pastor Jorge Plurde, a quien damos la bienvenida. Me suscribo a tu comentario, José. No he podido verificar si ciertamente esos bajones se han verificado en el mercado, si ciertamente ha sido así. Ya veremos en el curso de la semana y retomaremos el tema para confirmar o negar eso que tú estás señalando. Mientras tanto, damos la bienvenida al pastor Jorge Plurde, como todos los lunes, humildemente a los pies del Señor. Así es. Gracias, Edel, gracias, don José Guillermo, gracias, mi hermano Cuba y todo el equipo de esta paradita que nos detiene un momento comenzando la semana en el mejor de los lugares, en el lugar de la fe. De manera que bendecimos a cada uno de los televidentes aquí en nuestro país y en cualquier parte del mundo donde llegan estas señales. Les bendecimos con fe creciente y confianza en Dios. Bueno, teníamos un tema pendiente de la gula hace una semana. ¿Qué es eso? Y cuáles son los pecados capitales, porque la verdad que la gente quiere tener de todo y quiere hacer de todo. Y sobre todo, inclusive en pandemia, que no se puede hacer nada de eso. Sí, tú sabes que esa clasificación de pecados capitales es una clasificación propia de la Iglesia Católica, que tiene una serie de tipos de pecados, entre los cuales se encuentran también los pecados mortales, los pecados veniales, los pecados que te llevan al infierno y los que te llevan al purgatorio, ¿verdad? Es una clasificación. ¿El infierno y el purgatorio son similares o uno mejor que el otro? Bueno, en realidad, la doctrina cristiana evangélica y digamos que el texto que usamos los evangélicos, que es el texto que tiene 66 libros, no incluye ninguna información sobre el purgatorio, que es parte de esos libros
deuterocanónicos que tiene incluida la Iglesia Católica y que fueron rechazados por el canon evangélico. Digamos que la gula o la glotonería entra dentro de esas, dentro de la clasificación que la Biblia hace muy claramente acerca de los deseos de la carne, que dice también la Escritura que se oponen a las cosas del Espíritu. El hombre natural desea satisfacer su carne, y mientras más deleites tenga, mucho mejor. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Pues eso es todo lo bueno que la gente dice que es. No, Pues, pero no, el adulterio no es bueno. No, no, perdón, yo digo que dice la gente, todo eso que menciona, si quiere puede repetirlo, eso es lo que la gente dice que es herejía bueno. no es buena. no. Pero dice ahí la fornicación, que dice todas esas otras cosas. La fornicación, de acuerdo al principio cristiano. La fornicación es toda relación fuera del matrimonio. Ajá. ¿Verdad? Por eso que la gente, la ¿Es Biblia dice, adulterio? Claro. muy bien, pero la gente dice que eso es bueno, pero la Biblia dice que no. No, la Biblia no dice que no sea bueno. La Biblia lo que hace es que lo regula dentro del matrimonio. Ok. Las relaciones sexuales son legítimas dentro del matrimonio y, por supuesto, fueron instituidas por Dios claramente desde el versículo 28 de Génesis 1, cuando le dice al hombre y a la mujer que se multipliquen. Ah, ok. Y le da esa fórmula. Claro, entonces Dios pone apetitos sexuales entre el hombre y la mujer, pone placer, porque de no haber placer es muy posible que la raza humana no se hubiese desarrollado. Ah, bueno. ¿Tú ves? De manera que en la búsqueda del placer viene de manera natural el hijo, pero esas relaciones, especialmente las ilícitas, no desean que el producto de esa relación sea un hijo. Porque es que el asunto es que si dice el placer, entonces resulta que después dice, no, ese hijo no es deseado, pero sí quería el placer. El placer, Entonces, que esa niña salió embarazada, sí, pero quería el placer. Y entonces meten preso a los hombres por eso. Claro, claro, porque está bien establecido el fenómeno de la irregularidad, de el perjuicio que hay en una relación sin compromiso, ¿verdad? Por decir algo, hoy en día, cuando se habla de relaciones ilícitas, por supuesto, no se incluyen estas relaciones en un mundo donde la gente ha aprendido a vivir de manera formal sin tener el vínculo del matrimonio. Es decir, que cualquier joven, cualquier muchacha, muchacho, deciden juntarse, comenzar a vivir como nos modelan, por ejemplo, muchísimos artistas de Hollywood que tienen 5, 6, 7, 8 años viviendo y no se han casado, ¿verdad? Y entonces dicen que están pensando regularizar su matrimonio, sí o no. El caso, por ejemplo, de Rodríguez y Jennifer López. Yo me enteré ayer una persona que tienen 10 años de novio, se van a casar, mira qué bien. Mira, tenemos el teléfono, el 809-563-6500, por si acaso alguno de los amigos televidentes quiere preguntarle algo al pastor. Así que están abiertas las líneas. Bien. Entonces, pastor, no creemos esa historia de que la garantía que un matrimonio sea estable es una tercera persona. Es que definitivamente, tan pronto entra una tercera persona, se rompió la estabilidad del matrimonio. Porque al fin y al cabo, cuando se habla de una tercera persona, es muy conveniente porque siempre es una mujer para el hombre. Pero si la tercera persona fuera un hombre para tu mujer, ¿cómo es la estabilidad de ese matrimonio?
No sé, porque imagínese usted, es complicado. No. Es complicado como Además, es quiera. complicado cuando es así. No, es complicado como quiera, no. Es complicado como quiera. Ajá. No, Recuérdate rápido. Pero dame No. una opinioncita desde tu No. ángulo. ¿Cómo es esa No, porque estabilidad? el pastor es usted, o sea, yo no, es consulta nada más. ¿Habría amenaza sobre la integridad de esa promotora de la estabilidad del hogar? Sí, es cierto, es un problema como quiera. Sin embargo, tenemos llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. ¿De dónde nos habla? Le hablo de San Francisco. San Francisco, adelante San Francisco. Señor, le habla un San Francisco de Macorís, adelante. pimentelense. Le habla. Un pimentelense. Que le Oye, compraba- que ¿pimentelense? compraba En Pimentel le compraba un colmado que tenía doña Luisa, La mamá del pastor. la mamá del pastor. Sí, claro. La hermana Bernarda, somos muy amigos. Pero quería decirle algo, pero yo quiero irme un poquito atrás, sobre algo que siempre veo su programa, de lo que dijo Jorge los otros días, hablando sobre el pecado, y mencionó la Iglesia Católica que decía como que habían pecados veniales, y él dice que no. Entonces, sí, en Corintios, si hay donde dice, me parece, que hay pecados que no se puede orar por ellos, porque son pecados de muerte, pero hay otros que no son de muerte, que sí se puede orar por ellos. Entonces, esos pecados que se pueden orar por ellos es lo que la Iglesia Católica llama veniales. Pasen buenas tardes. Gracias. Gracias muy a usted amable. por su participación. Gracias con Pueblano. Ya. En realidad, quien habla de eso es Juan, que habla acerca de esos pecados que él llama pecados de muerte. Y él dice, en la primera carta que escribe, capítulo 5, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecados que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Él no dice el texto, yo digo que no se pida, sino yo no digo que se pida. Es diferente, ¿verdad? Ese es un detalle. Y dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. La Biblia reconoce... Esos son los veniales. No, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica le llama a la mentira pecado mediano. Y la Biblia dice en Apocalipsis que los mentirosos tendrán su lugar en el lago de fuego, ¿verdad? Y una mentira que aprendimos a hablar de la mentira piadosa, ¿verdad? Y aprendimos a hablar de los tragos sociales que terminan en borracheras y terminan en adulterios y una serie de otras cosas que vienen justamente de ese tipo de permiso que nos damos, ¿verdad? No partiendo del hecho de que sea una iglesia que lo proponga o no lo proponga, sino que en realidad la Biblia es muy específica y muy clara. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, más los perros, fíjate la expresión que usa la Biblia, los perros estarán fuera. Esa es una expresión que nadie se le va a permitir hoy en día, pero la Biblia lo dice, no estamos inventando nada. Versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, los perros estarán fuera, junto con los hechiceros, con los fornicarios, con los homicidas, con los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El mentiroso lo ponen junto con el hechicero. Sí, pero se escucha con mucha frecuencia decir, fulano es un perro. Sí, ya, o sea, que ya está en la clasificación hace tiempo. Sí, pero aquí esta es una expresión dura,
que utiliza la Biblia, que Jesús, por ejemplo, hablando con la mujer llamada la Sirofenicia, la mujer cananea que persigue a Jesús buscando un milagro para su hija, Jesús le dice, mira, no es justo echarle estas cosas a los perrillos, ¿verdad? Queriendo decir que no le tocaba a ella el milagro. Por supuesto, Jesús está haciendo un ejercicio de provocación que posiblemente sea lo que no ve la gente en el trato de Dios con la humanidad, sea con el lado bueno o con el lado malo, es decir, el lado de lo que nosotros llamaríamos la abundancia, las riquezas, y con el lado de la escasez. Ambas son herramientas de Dios, trabajando en diferentes caracteres y diferentes circunstancias. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de pecado de muerte, hablando específicamente de eso, la Biblia habla específicamente en dos lugares, pero habría que decir que no hay pecado, absolutamente ningún pecado, que no conduzca a la muerte espiritual. Okay. Todo pecado conduce a la muerte espiritual. No importa su tamaño. No importa su tamaño. Hay muerte espiritual. La presencia de Cristo en la tierra tiene que ver justamente con esa realidad de que el mundo está vendido al pecado. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oiga eso. Es decir, que el hombre natural no solamente propende al pecado, sino que vive en pecado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos habla? Jorge y yo vamos a tener que hacer un programa, entre él y yo. Desde aquí yo y él de allá en el canal. Adelante. Óigame, lo que sucede es que Jorge tiene que decirle a ustedes y a los que están viendo el programa que los perros en tiempo de Jesús eran todos los que no eran judíos. No es que otra cosa por allá tan lejos. Era todo el que no era judío, era perro. Los samaritanos eran paganos, todos eran perros. Y a eso que se refiere esa parte que él dice. Porque se está yendo muy lejos para explicar esta cosa. Dile al pueblo que te está viendo, Jorge, que eso era la gente que le llamaban perritos a los que no eran judíos. Por favor, vamos a hablar así y claro. Yo creo que sí, así nos vamos a entender mejor, porque por eso que la Biblia, la gente tiene tantas contradicciones. Porque a veces lo que tienen, yo no, porque yo soy un neófito en cuestiones de Biblia, pero es un pastor que sabe mucho, pero sí tengo entendido de que todo el que no era judío llamaban perros. Gracias. Gracias. Sí, digamos que los términos peyorativos para los gentiles, ¿verdad? Que es como la Biblia le llama. El punto no es cómo los judíos trataban a los gentiles, sino cómo la Biblia le llama a los gentiles, ¿verdad? Que es diferente. Cómo Jesús les llama. Porque de todas maneras se sabe que los judíos se calificaron ellos mismos como el único pueblo de Dios, ¿verdad? Y Jesús tiene que romper esa perspectiva diciéndole a ellos mismos, yo tengo ovejas que no son de este redil, ¿verdad? Y dejando bien claro en un pasaje que necesita estudio, como Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, donde dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, digamos que lo que estamos hablando aquí es cómo la Biblia llama al pecado, qué es pecado. Y el Evangelio de Juan declara con muchísima precisión un pecado que es absolutamente de muerte, que es el pecado de no confesar a Cristo, de no reconocer a Cristo como Señor, de no poner su confianza en Cristo. Y termino diciendo esto: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, murió. Es decir, ahí el pecado de no reconocer a Jesucristo, o por otro lado, tener como inmunda su sangre, o descalificar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Son acciones que te conducen directamente al infierno. ¿Por qué? Porque obviaste la única oportunidad que hay
que es la sangre de Jesucristo. Sí, pero es una amenaza, porque si uno no va a ser salvo si uno no reconoce a Cristo. Pero, No, pero por supuesto. De eso vamos a hablar el próximo eso lunes. es una amenaza. No, vamos ¿Cómo a hablar acá? vamos a hablar de esa Adelante, amenaza. No, porque no es gratuito eso. ¿Cómo que no es Tiene un gratuito? precio. Ah, sí. Ah, pues tú tienes que ser bien obligado. Tiene un precio. Bueno, adelante. La salvación tiene un precio. Está bien. Bueno, pues terminamos. Antes de que nos vayamos, conseguí la lista de los precios que han bajado sus niveles, de los productos que han bajado sus niveles. Leche en polvo, arroz, carne de res, de pecho, aceite de soya, habichuelas pintas, habichuelas negras, ajo, cebolla roja, pierna de cerdo, sardinas, arenque, salami, queso de freír, muslo de pollo, guandules, lechuga, repollo, aguacate, naranja agria, espinaca, lechosa y otros más. Y dice el director de Proconsumidor que todo esto es gracias a las mesas de trabajo que se han creado, y felicitó al presidente Abinader por las mesas de trabajo que se han creado para que los niveles de precios se mantengan asequibles. Miren ustedes que dice que esto es para la estabilidad de los productos que van en tendencia a la baja, para que beneficien sobre todo a las familias de escasos recursos económicos de la República Dominicana, y que los que aumentaban los precios, los que especulaban, ya han dejado de hacerlo. Bueno, pues juzguen ustedes. Hasta mañana, señores. Para